Generación del 27 o Grupo del 27. Habitualmente se habla de Generación del 27, aunque los autores que la forman no cumplen en su totalidad todos los requisitos establecidos. Una generación literaria es un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. En abril de 1926 es la fecha en la que se empieza a formar este grupo de la Generación del 27. Este grupo se forma en un contexto en el que Primo de Rivera impone su dictadura. Se empieza a formar la depresión de 1929, la proclamación de la Segunda República. España está dividida en dos. Se empieza a conformar la presentación de las dos guerras mundiales. La Generación del 27 también es conocida como un grupo solidario de sus integrantes llamada Generación de la Amistad. Sus integrantes son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda. Entre el más joven, que es Cernuda, y el mayor, que es Salinas, solo hay 9 años de diferencia. El acontecimiento que los unió y les dio nombre fue el homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el año de 1927. Era el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y este se llevó a cabo en Sevilla. Hay que destacar la influencia ejercida por Juan Ramón Jiménez. Las características de la Generación del 27, que tuvieron una tradición y un vanguardismo, fueron encontrar nuevas fórmulas poéticas, no rompen con las tradiciones y sienten admiración por el lenguaje poético de Góngora. Recurren a los clásicos y por las formas populares del romancero. A la par de lo tradicional, las corrientes de vanguardia, sobre todo el surrealismo, ejercen gran influencia en el grupo del 27. Los escritores surrealistas exploran el mundo de lo inconsciente y pretenden alcanzar la belleza absoluta, que está por encima de la realidad. Usan un lenguaje muy elaborado, bello e intelectual. Recursos como las metáforas y figuras retóricas. Dejan la brillantez y sonoridad modernistas. Usan formas clásicas y verso libre. Antes de tal generación se enfocan en la forma más que en lo humano. Hay una perfección informal. Usan la metáfora junto al verso y estrofa tradicional. Desde 1927 y hasta la Guerra Civil se produce un efecto de rehumanización poética. Tienen una intención estética. Intentan encontrar la belleza a través de la imagen. Pretenden eliminar del poema lo que no es belleza y así alcanzar la poesía pura. Quieren representar la realidad sin describirla, eliminando todo aquello que no sea poesía. Su temática se inclina con un interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino y los temas cargados de raíces populares. Su estilo es fundamentalmente la expresión lingüística y buscan un lenguaje cargado de lirismo. Tienen una versificación utilizando estrofas tradicionales como romance, la copla, y clásicas como soneto y terceto. También utilizan el verso libre y buscan el ritmo en la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismo de ideas. Los autores que conforman esta Generación del 27 son Gerardo Diego. Gerardo Diego nació en Santander en 1896 y murió en Madrid en 1987. Fue catedrático y miembro real de la Academia de la Lengua. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1925.
Una gran parte de su extensa producción poética gira en torno a la temática tradicional. Cultivó los más variados temas como el amor, lo religioso, la música, en forma de romances y sonetos. Sus obras son El romancero de la novia, Imagen, Manual de espumas, Versos humanos, Versos divinos, Paisaje con figuras, Odas morales, Poesía de la creación. Por su parte, Pedro Salinas nació en Madrid en 1892. Fue catedrático de literatura española en la Universidad de Sevilla y en la de Murcia. También enseñó durante un año en Cambridge y trabajó como secretario general de la Universidad de Verano de Santander. Durante la Guerra Civil se exilió y enseñó en varias universidades norteamericanas. Entre 1943 y 1946 fue profesor en San Juan de Puerto Rico. Murió en Boston en 1951. Pero sus restos descansan en el Cementerio de Hombres Ilustres de Puerto Rico por deseo personal del autor. El tema central de su obra es el amor. Su obra más importante, La voz a ti de vida, es un extenso poema de amor en el que el poeta busca a la amada más allá del mundo real, más allá de la amada misma. El mundo y la amada reales son negados por el poeta para crear la imagen de mujer. La amada se convierte así en un concepto puro. Escribió también otros libros de poemas como El contemplado, Razón de amor, Confianza. Rafael Alberti nació en Puerto de Santa María, Cádiz, en 1902 y murió en 1909. A los 15 años se trasladó con su familia a Madrid. Se afilió al Partido Comunista y participó activamente en la política durante la Guerra Civil. Al acabar dicha guerra se exilió, viviendo en Argentina y en Italia. Con el cambio político de España después de la muerte de Franco, regresó a España, llegando a ser diputado del Congreso por Cádiz. En 1983 recibió el premio Cervantes por el conjunto de su obra literaria. En 1925 publica Marinero en tierra, en el que refleja la nostalgia de su tierra natal, que recuerda desde Madrid. En estas líneas escribió también El alba de Alelí, La amante. En 1928 aparece su obra Sobre los ángeles, donde rompe con el lenguaje poético tradicional y utiliza técnicas surrealistas. Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros, Granada, en 1898. Estudió Letras y Derecho en la Universidad de Granada y también música. En 1929 marchó a Nueva York con la intención de aprender inglés, pero el conocimiento de aquella civilización fue para él como caer en el infierno. Al año siguiente regresó a España. En 1932 fundó La Barraca, grupo de teatro formado por estudiantes universitarios que recorrió el país dando funciones clásicas por los pueblos. También viajó a Buenos Aires, ya que sus obras dramáticas estaban teniendo mucho éxito por aquellas tierras. En agosto de 1933 fue asesinado en Biznar, cerca de Granada. Fue un hombre de una personalidad arrolladora y una capacidad creativa fuera de lo normal. A pesar de su enorme simpatía y gracia, a pesar de su capacidad para vivir intensamente de todo momento, predomina en su obra el tono trágico y la presencia de la muerte ronda su poesía como su presentimiento. Crea metáforas e imágenes de una gran originalidad y fuerzas expresivas, aunque a veces difíciles de explicar. En sus temas aparecen constantemente elementos de folclore andaluz, reveladores por el poeta, que casi siempre prefiere los rasgos más tristes o trágicos. Sus obras líricas más importantes son Canciones, poemas de Cante Honda y Romancero gitano. En este último libro, Lorca manifiesta una especial simpatía por los seres marginados y perseguidos gitanos y bandoleros. Su producción teatral toca dos temas: lo popular, con obras como Mariana Pineda, y las pasiones amorosas femeninas como Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba y Doña Rosita la soltera. Por su parte, Vicente Alexandre nació en Sevilla el 26 de abril de 1898. A los 2 años se fue con su familia a Málaga. El mar Mediterráneo estará presente siempre en su obra. Su afición por la lectura fue enorme y muy temprana, aumentando con la edad. Estudió Derecho y Comercio, pero se dedicó por su entero a la poesía. Después de muchas lecturas llegó a sus manos una antología de Rubén Darío, que despertó en él el gusto por la poesía e hizo brotar su vena artística. Fue miembro de la Real Academia y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1977. A partir de 1925, una grave enfermedad va a marcar su vida para siempre. Periodos de actividad se ven interrumpidos por otros de reposo para recuperar su salud. Así vivió, retirado en su casa de Madrid hasta su muerte, ocurrido el 14 de diciembre de 1984.
Toda su obra gira en torno al hombre, al que concibe como un ser pesimista y angustiado. Esta visión del hombre hace que en su poesía se traten temas como el amor, la vida, las poesías, los sentimientos y la muerte. Sus libros de poemas más famosos son La destrucción o el amor, Sombra del paraíso, Historia del corazón. Miguel Hernández. Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910, pertenecía a una familia humilde y de niño se ocupó de los trabajos propios del campo. Más tarde trabajó en una tienda y en una notaría. Recibió las primeras enseñanzas en la escuela de su pueblo, pero casi toda su cultura la recibió a través de la lectura y sus ansias de saber. En 1934 se fue a Madrid, donde trabajó como secretario y conoció a grandes poetas como Alexandre y Neruda. Tomó parte de la guerra civil al lado republicano. Al terminar el conflicto fue condenado a muerte, aunque se le rebajó la pena a 30 años. A causa de una tuberculosis, murió en la cárcel de Alicante en 1942. La poesía de Miguel Hernández es apasionada, llena de ardor y vehemencia que contagia al lector. Dentro de sus obras podemos destacar El rayo que no cesa, donde se concibe el amor como una tortura y sentimiento trágico. Viento del pueblo, libro del poema de tipo político. Elegía a Ramón Sige, que se le dedicó después de su muerte. Cancionero y romancero de ausencias. Colección de poemas escritos en la cárcel con un lenguaje nuevo, inició y un cambio de estilo que truncó su muerte prematura.